Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por Sol Cárdenas y Carolina Gilas. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de regreso en este 2023 con nuestro programa Política Hoy. Vamos a empezar la nueva temporada, la temporada de este año, con uno de los asuntos más relevantes que han ocupado el debate nacional desde cierre del año 2022, desde inicios del 2023, y que tiene que ver fundamentalmente con la situación del Poder Judicial y con la situación en términos de la seguridad pública de nuestro país. Han pasado muchas cosas, ha pasado una crisis que atravesó a la Corte en relación a la elección de su nueva presidencia, donde una de las aspirantes, ministra Yasmín Esquivel, fue acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, lo que pues, derivó en un debate público muy importante y finalmente en una votación en la Corte en la que se determinó como nueva presidenta a la ministra Norma Piña. Vamos a hablar sobre qué implica eso para el Poder Judicial, qué significa tanto esa crisis de prestigio por la que ha pasado la Corte como la presidencia de una mujer, primera mujer en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar qué implica eso para las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, la elección de la ministra pues, más lejana en sentido de sus votos para los asuntos más relevantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a hablar, por supuesto, sobre otro suceso muy importante, como fue el arresto de Ovidio Guzmán, y que implica una lectura o que requiere de una lectura en términos tanto de la seguridad nacional como del impacto del Poder Judicial sobre este asunto en particular. Para tocar estos temas, hoy contamos con dos expertos. Están con nosotros el doctor Javier Oliva y el doctor Josafat Cortés, ambos profesores de nuestra querida facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carolina, mucho gusto. Gracias, Carolina, profesor, mucho gusto estar aquí. Empecemos entonces, si les parece, con el primer tema. ¿Qué implica el supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel para la Corte, para el prestigio del Poder Judicial, para la situación en la que atravesó la Suprema Corte de Justicia? Evidentemente este tema nos lleva a uno de los más viejos debates, diría yo, en la ciencia política, incluso en la teoría de filosofía política, que es la disyuntiva entre el ejercicio del poder y la ética para ejercer el poder. Y en esos términos me parece que se ubica justamente este caso del plagio, todavía en estudio, pero que las evidencias hasta ahora mostradas incluso dentro del proceso que contempla la legislación de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, habría algunos elementos consistentes, ¿no?, para hablar eventualmente. Y entonces aquí el problema es entre la interpretación y aplicación de la ley y la decisión del tomador, o en este caso de la tomadora de decisiones. Es decir, que si bien es cierto que es un cargo de primer orden ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el encontrarse en una situación tan polémica donde se cuestiona, pues en cualquier escenario me parece que es algo muy polémico, pero si se trata del máximo órgano donde se interpreta y se aplica la ley en el país, pues estaríamos esperando esa lógica una reacción diferente del magistrado, cosa que visiblemente no se va a dar. ¿No? Ya no quisiera entrar a las partes un tanto mediáticas, rumores y suposiciones de que
el autor original de la tesis ya señaló que sí, le copió, y bueno, entonces se volvía mucho más polémico. Pero lo cierto es que coincido con algunos analistas, algunos observadores, de que el daño ya está hecho, ¿no? Y que no ha habido, de manera notable y deliberada, una intención por restaurar o cerrar ese capítulo, ¿no? Entonces, me parece que ahí, Carolina, pues tenemos un problema muy serio en términos de la credibilidad, porque podemos ver los sondeos o encuestas de opinión del Congreso de la Unión, ¿no? Del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, o del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, y pues veamos en qué lugar de confianza ciudadana se ubican los jueces, ¿no? A mí lo que me parece más significativo de este suceso es que en un contexto de erosión democrática o de declive democrático como el que está aconteciendo en México, y que la opinión pública no respalda al Poder Judicial, en su mayoría los sondeos tienen una escasa opinión favorable sobre el comportamiento judicial y sobre las estructuras judiciales, pues adicionalmente tenemos una ministra que aparece que plagió, todo parece indicar que plagió su tesis. Entonces esto lo único que va a abonar es a que el Poder Judicial esté más endeble, a que la credibilidad esté frágil y sobre todo que hay esta sensación de que el Poder Judicial es poco importante, es poco trascendente y además hacen trampa en algo básico como la tesis de licenciatura. Entonces creo que eso es un primer tema que ahí me parece que es importante, que la erosión democrática no le sienta bien que la opinión pública tampoco esté con el Poder Judicial y luego una ministra que plagia. Entonces es un problema grave. Y por el otro lado también hay un suceso que me llama mucho la atención y es de cómo los actores políticos, en este caso la ministra, está dispuesta a aferrarse al cargo. O sea, no está dispuesta a retirarse por motivos personales, no está dispuesta a poner una excusa de salud, sino que está dispuesta a inmolarse en el cargo hasta que las autoridades decidan retirarle el título o algo así suceda. Y eso también ha puesto en tensión las instituciones del país. Por un lado, la universidad ha sido muy criticada, ¿no? Y ha sido golpeada por decir que no ha tomado las medidas haciendo uso de su autonomía, que no ha tomado las medidas para explorar lo que podría ser el plagio. Por otro lado, la Corte golpeada. Entonces, no es el mejor contexto para el país ni para las instituciones y solo abona al declive de la democracia en este país. Claro, sin duda. Los dos han hecho hincapié en que la ministra se aferra al cargo, no renuncia. Si miramos esos sucesos desde perspectiva comparada, hay casos, hay países donde altos funcionarias de gobierno han sido también... La ministra de Defensa de Alemania. Alemania, por ejemplo, ¿no? Se encontraron plagio y lo que sucede de inmediato, sin que la tormenta mediática siquiera se haga más grande, es la renuncia, ¿no? En este caso no hubo esa renuncia y yo creo que coincido en lo que dicen, ya no la habrá, el tiempo para eso ya pasó. ¿Qué debe ocurrir? Si es viable, si creen que al fin del procedimiento que está llevando a cabo la universidad se declare ya formalmente el plagio, la universidad quizá llegue a retirar el título a la ministra Esquivel, ¿qué podría pasar? Si ella no renuncia, ¿es viable un juicio político? ¿Es viable que la propia Corte haga algo con esta situación? Los requisitos para contender y ser designada o designado ministro de la Suprema Corte de Justicia por el Senado de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Y pues evidentemente ahí se debe contar con el grado, al menos, de la licenciatura en leyes, ¿no? Entonces, no es mi área de expertise, sin embargo, en lo que sí habría que apuntar en ese sentido, Carolina, Josafat, es que en el momento en que la universidad, a través de sus órganos propios, dictamine al respecto de si hay o no un plagio, ¿no? Lo que se sabe existe, ¿no? De nueva cuenta vamos a estar en el escenario que señalaba al principio de mi primera intervención. Vamos a estar en una disyuntiva en donde, como apuntaba mi colega Josafat, te quedas con el cargo, ¿no? No obstante todo el desprestigio que pueda generarle a la institución y a tu figura misma.
Y a esto se le adicionan otro tipo de elementos que no podemos dejar de lado, como que su esposo es uno de los principales contratistas, tanto en su momento del gobierno de la Ciudad de México como ahora en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Entonces, desafortunadamente, que son variables de análisis que están en los medios, no son suposiciones ni verdades, pues evidentemente enturbian todo este proceso. Y me parece que bajo esta lógica, en un contexto donde tenemos como lo apuntaba por la segunda parte, un contexto donde nuestro pendiente de violencia se manifiesta notablemente en algunas partes de la geografía del país, pues tener un poder judicial con esta problemática tan seria, pues digamos que no es un recurso con el que podamos contar para hacerle frente a una situación como la que estamos. A mí lo que me parece es que habría que esperar lo que la universidad va a decidir, porque podría decidir varios posibles escenarios, como solicitarle que vuelva a hacer la tesis, solicitarle retirarle el título, y a partir de ahí veríamos lo que podría suceder. A mí lo que me llama más la atención es que la Corte como institución no se ha pronunciado. Y eso nos habla de intereses de cuerpo, una institución cerrada, una institución que no está dispuesta a mostrar sus fragilidades o sus tensiones, pero ni Saldívar se atrevió a pronunciarse, la ministra entrante tampoco se ha pronunciado y ningún juez se ha pronunciado. Aparentemente cuenta con el respaldo de sus colegas, porque ella en los comunicados ha dicho: agradezco el respaldo de los integrantes del Poder Judicial. Y esto también es llamativo y nos deja ver que la institución está cerrada, que es un cuerpo corporativo y que no está dispuesta a ventilar ese tipo de asuntos. Pero creo que esperaríamos que hubiera una manifestación por parte de la institución sobre el tema, ¿no? Porque parece que todo está del lado de la universidad, en este caso la universidad, luego la SEP, el presidente con el golpeteo constante a la universidad, pero la institución en la que ella labora, hay un silencio tremendo, ¿no? Y eso es lo que a mí más me llama la atención y que denota una institución cerrada, muy cerrada. Y finalmente quisiera decir que me llama la atención que también me parece una postura torpe un poco del gobierno, pero que deja ver que no está dispuesto a asumir que le dieron un golpe, porque la ministra podría retirarse y López Obrador tiene el turno de poder nombrar a otro integrante de la Corte o integrante con su misma visión ideológica y un poco salvar el contexto de golpeteo a la universidad, a la Corte, y un poco el presidente también con cierto sector de la opinión pública Atemperar, ¿no? Sí, entonces, porque no perdería lugar en la Corte, eso es lo más llamativo. El gobierno no va a perder el asiento, porque puede nombrar un nuevo integrante y podría pasar, entonces no están dispuestos a asumir ningún costo. Y eso también es llamativo de lo que sucede, ¿no? Pero ¿no será también en cierto sentido que ese silencio es quizá una búsqueda de la Corte justo de protegerse a sí misma? Porque en algunos análisis de las consecuencias jurídicas, en el caso de que se le retirara el título a la ministra Esquivel, una de las grandes preguntas es hacia el pasado. ¿Qué pasa entonces con las decisiones en las que ella participó, tanto como integrante de la Suprema Corte, en las votaciones que, por ejemplo, se definieron en las acciones de inconstitucionalidad por un voto, donde ella ha No firmado, solamente que haya votado, Sí, los casos que le hayan tocado dictaminar en alguna de las Proyectar, salas, sí. ¿no? e incluso en toda su carrera judicial, ¿no? Entonces plantea eso como una cuestión, creo que de gran crisis hacia atrás, pero también creo que su permanencia plantea una gran crisis hacia adelante, porque creo que muchos abogados buscarán, muchos litigantes ante la Corte buscarán, por ejemplo, Ampararse, excusas o amparos en contra de las decisiones en las que ella participa. Entonces, ¿qué implica eso para la funcionalidad de la Corte en los próximos meses con decisiones tan relevantes que tiene la Corte en la mesa? Que, por ejemplo, lo retomaremos en específico más adelante, pero que tienen que ver con la militarización, pero también con los que vendrán en relación a la reforma electoral, que abordaremos también más adelante, que parece inevitable. Ser un verdadero problema, y ahí va a ser estrictamente un problema político. Ni siquiera es un problema jurídico. Es decir, ya no es un asunto de si la ministra plagió o no sus tesis de licenciatura, sino la consistencia de las decisiones
en donde su voto, ¿no? Se emita en el pleno de las sesiones, ¿no? Y, y evidentemente le corresponderá dictaminar, de acuerdo a las salas que componen el pleno de la Suprema Corte de Justicia, le corresponderá dictaminar algunos, ser la responsable de presentar el proyecto, ¿no? De dictamen, y pues algunas de las partes, como se apuntaba, que se vean afectados sus intereses, pues evidentemente van a reaccionar, pero sí me parece que es ojalá me equivoque, consta que se está grabando, pero esto puede llevar a una crisis de gran calado a las decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia. El 1 de octubre inicia de este año formalmente el proceso electoral, ¿no? Entonces vendrán una serie de características en el ambiente polarizado como en el que estamos viviendo, que pues en el corto plazo pues no se ve un panorama halagüeño hasta que, bueno, incluso aunque la UNAM resuelva con sus órganos competentes, me parece que incluso eso podría hasta incentivar la polémica, ¿no? Es decir, darle todavía más elementos para una crispación y, en fin, con la visión que sabemos que prevalece en algunas áreas del Poder Ejecutivo respecto de nuestra universidad. Pues yo creo que lo que tendríamos que pensar, un poco en la misma sintonía que dice Javier, es primero ver qué dice la universidad sobre el tema y esperemos que esa decisión sea antes de lo esperado por todos los actores políticos y ver qué va a suceder. Yo creo que a partir de ahí es donde vamos a tener un escenario que puede ser una crisis institucional fuerte, sobre todo en materia jurisdiccional, o por el otro lado, una ventana de oportunidad. Sobre todo a mí lo que creo que puede ser una forma de por qué están aguantando a la ministra es no perder el asiento frente a estas votaciones que va a haber, ¿no? Porque vienen las votaciones, digamos, que le interesan más al gobierno, y si la ministra se baja en este momento e inicia el proceso para nombrar a otro, pues es un asiento y un voto que probablemente van a perder. Entonces yo creo que ahí está un nivel de ponderación de la coalición en el gobierno, de ver que ese asiento les puede costar mucho en un momento que lo tengan vacío, que quizás es el momento más importante del gobierno. Entonces yo creo que ahí todo depende un poco de los tiempos y creo que afortunadamente en este caso el tiempo lo está marcando la universidad, para bien o para mal. Entonces vamos... Incluyendo nuestra sucesión, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y creo que eso se presta al golpeteo constante que hay hacia la universidad, ¿no? Por parte de la mañanera o de otros actores que dicen que la universidad está actuando de manera formalista, que no está interpretando de acuerdo a valores más altos que tienen que ver más allá de lo que dice la ley y la crítica que se le ha hecho fuerte, pero tiene que ver, me parece, que con ese contexto de las votaciones que se vienen y el tiempo lo está marcando, creo que la universidad. Claro. Pues la conclusión de ese debate, de sus opiniones, es que definitivamente es una crisis en la que está sumergida la Corte, una crisis que no tiene una solución ni sencilla ni pronta y que dependiendo de la decisión de la propia universidad, de los escenarios futuros, esta crisis incluso se podría agravar de manera importante. No hay más que dos opciones. Una, plagio o no plagio. Pero aquí, como apuntaba José, aquí se monta con el proceso sucesorio de nuestra universidad. Exactamente. Entonces, es de tal nivel el riesgo institucional que se está corriendo que aquí desde mi punto de vista, la única opción que podría temperar una situación de esta naturaleza es la decisión directamente involucrada. Es lo único. Oigan, fíjense que sí. Informe. Escenario que veo muy fácil probable. Pero desde el punto de vista sería lo único. Entonces, bueno, se acabó la discusión. ¿Ya? ¿Qué discutimos? ¿No? Pero si no, y que he visto con mucha pena amigos míos hacer verdaderas contorsiones argumentativas para decir que la UNAM no puede, que de verdad lo he escrito, francamente sí causan, da vergüenza, ¿no? Que no sé qué intereses tengan, pero defender algo que me parece que
difícil hacerlo, por lo menos. Gracias. Vamos a un breve corte y regresamos para conversar sobre la nueva corte de la ministra Piña. Estamos de regreso para hablar ahora sí sobre lo ocurrido en la Corte el 2 de enero, cuando en su primera sesión de 2023 la Corte tuvo que elegir a la nueva presidencia ante el fin del periodo del ministro presidente Saldívar. En una votación que yo creo que llamaría ejecutiva, una votación bastante rápida, las y los ministros determinaron que la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la ministra Norma Piña. Y eso nos invita, yo creo que a varias lecturas. Lo primero que les tengo que preguntar es el impacto del hecho de que por primera vez en toda la historia del Poder Judicial de México lo encabeza una mujer. Tiene esto una dimensión simbólica muy fuerte, muy importante, por supuesto. Yo creo que todas las feministas lo celebramos, lo seguimos celebrando, de contar con una mujer a cargo de uno de los tres poderes fundamentales para nuestra democracia. Una mujer pues que llega con respaldo de sus pares, pero más allá de ese simbolismo, de que se rompió otro techo de cristal más. ¿Ustedes qué opinan que eso implica para el Poder Judicial? ¿Ese Poder Judicial encabezado por una mujer será diferente? Sería la aspiración, ¿no? Porque es interesante en la del presidente López Obrador, es indudable e innegable la visibilidad que han alcanzado las mujeres en las áreas de servicio público. Estamos hablando, si no me falla la memoria, de que alrededor del 46% de los y las integrantes de la Cámara de Diputados Federales son mujeres. Tenemos por primera vez a una secretaria de Seguridad Pública, Rosela Rodríguez, también al frente de dicha institución. Entonces estamos viendo que hay una participación importante de las mujeres en distintas áreas. Ahora, esto supondría un nuevo estilo también, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en ese sentido, pues tenemos también a la primera jefa de gobierno electa, por lo menos desde 1997, porque Rosario Robles fue designada cuando Cuauhtémoc Cárdenas aspira a la presidencia de la República. Entonces, esto a mí me parece que sí es algo que debemos tomar en consideración, porque pues evidentemente la democracia pasa por la igualdad de género, ¿no? Entonces sí, en esos términos sí es un buen, digamos, es una buena proyección, ¿no? Y bajo ese halo, pues atenerse a que existirán otro estilo, leyendo la biografía de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues sus primeras actividades laborales, pues fue maestra de escuela primaria y después recorrió la estructura jerárquica, burocrática del Poder Judicial, ¿no? Entonces alguien que conoce muy bien el desarrollo, el proceso, fue proyectista, en fin, los cargos que se desempeñan en el Poder Judicial, y en esos términos, desde mi punto de vista, claro, esto es una apreciación subjetiva, ¿no? Pero esperaría en ese sentido, como un consumidor especializado de información, que hubiera una actitud de mayor independencia del Poder Judicial, o al menos de la Suprema Corte de Justicia. Porque pues lamentablemente venimos de una condición en donde el anterior ministro presidente Saldívar pues justamente no se caracterizó por mantener o velar los intereses en primera instancia del Poder Judicial. Claro, ¿coincides, José Juan? Yo ahí, en primer lugar, sí creo que es de celebrarse que una mujer ocupe la presidencia de la Corte. Creo que es un suceso notorio y muy importante para la estructura del Poder Judicial. Habrá que ver si una mujer les ofrece más espacios a las mujeres al interior del Poder Judicial, claro, ¿no? Que ya después, vimos designaciones importantes. que ya después veremos. Pero también me parece importante destacar
que uno de los rasgos de la presidencia de Saldívar fue la mayor presencia de mujeres en los concursos para mujeres al interior del Poder Judicial. Claro, le tocó implementar la reforma de paridad en todo, pero creo que en eso la presidencia de Saldívar sí fue una puerta importante para las mujeres al interior del Poder Judicial. Y vamos a ver con una mujer cómo lleva el rumbo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí sí me genera un poco de ruido la opinión pública que hay en torno a que, como es de carrera judicial, esperaríamos otro tipo de comportamiento. Cuando hace 20 años la literatura decía, no, es que la gente del Poder Judicial es gente corporativa, es gente cerrada, es gente que no está dispuesta a perder sus privilegios, y 20 años después parece ser que lo mejor que le podría pasar al Poder Judicial es que lo presida alguien de carrera judicial, que ingresó ahí jovencita. Entonces yo tengo mis dudas de que sea lo mejor para el Poder Judicial alguien que toda la vida ha estado en el Poder Judicial, porque pues podríamos decir que es una persona que va a defender los intereses corporativos, que no va a abrir los concursos de oposición, que los va a hacer cerrados, que no va a permitir una reestructura interna, que va a seguir manteniendo los privilegios. Es decir, eso es lo que hace la carrera judicial, ¿no? Entonces, a mí me genera un poco de ruido que frente a Saldívar, que era un hombre que no era de carrera judicial, pues ahora hay una importante opinión que es favorable en torno a la gente que viene de carrera judicial, ¿no? Y que lo vimos en la votación, porque su principal rival era alguien que no venía de carrera judicial, ¿no? Que era un Ortiz Mena, pero que por el otro lado es un juez que se ha caracterizado por tener una apertura en derechos humanos, ha tenido decisiones favorables, pero vimos que su trayectoria en el SAT fue muy utilizada para decir que era cercano a intereses neoliberales. Entonces, a mí yo lo único que anotaría es, qué bueno que es una mujer, le pondría un asterisco en señalar de que no necesariamente la carrera judicial puede ser un bueno para el Poder Judicial, tomando en cuenta nada más un hecho, es la apertura o no de los concursos, nada más. Habrá que ver, habrá que ver cómo bien, pero yo pondría nada más ese pequeño asterisco. Además del género de la ministra Piña, además de su trayectoria en el Poder Judicial, un hecho de su trayectoria que despertó grandes debates, polémicas, tuvo que ver con su relación o su postura frente al proyecto de la Cuarta Transformación. Sabemos que es la ministra que con menor frecuencia, o la integrante de la Corte en general, que con menos frecuencia acompañó los proyectos claves para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Ya en los pocos días, el mes que lleva al frente del Poder Judicial, ya han trascendido a la prensa algunos hechos que pues, parecen marcar una relación un tanto distante, como la reunión que se supone sostuvo con el secretario de Gobernación, don Augusto López, donde aparentemente pues no hubo coincidencias sobre las agendas más importantes para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo. Tuvimos ahora en las celebraciones del aniversario de la Constitución, no solamente un reacomodo del presidium, donde los otros poderes quedaron alejados del centro, sustituidos por representantes de otros sectores, pero donde además se ha discutido de un muy frío saludo desde el presidente hacia la ministra Piña en la entrada, de que la ministra no se levanta cuando entra el presidente. Entonces, digamos, tomando en cuenta tanto su historial de votación, ¿no?, como esas señales, ustedes ¿cómo ven esa nueva Corte de Piña frente o en comparación con lo que ha sido Corte de Saldívar, mucho más cercana al Poder Ejecutivo y a los proyectos que estaba planteando el Ejecutivo? ¿Creen que realmente habrá un impacto en la manera en que la Corte esté aceptando los casos, organizando su trabajo, decidiendo finalmente en los asuntos importantes para el Ejecutivo? Primero se resolvió a la tercera votación, ¿no? Es muy importante, hay que recordar que cuando el ministro Saldívar queda electo, si no falla la memoria, fueron un poco más de 15 votaciones. Fue toda una tarde ahí larga, pues no había los acuerdos necesarios, sino es que más, pero no quiero tampoco caer en una exageración.
Entonces, eso por un lado. Entonces, me parece que el hecho de que se haya documentado de que la ministra, antes de ser presidenta, votaba en un sentido diferente a las propuestas del Poder Ejecutivo, pues esto no necesariamente la convierte en un proceso de colisión o de conflicto, de distanciamiento. Sobre el tema del protocolo del 5 de febrero allá en Querétaro, pues es muy debatible porque pues también los acomodadores de los presidios lo mataron hasta el extremo. Entonces, y por el otro lado, yo la experiencia que he tenido, la oportunidad que he tenido cuando he estado en este tipo de eventos, de manera regular los representantes del Poder Ejecutivo dijeron no le aplauden al presidente. Apellides Peña, apellides de Calderón, apellides de Fox, ¿no? Para hablar del siglo XXI, por justamente este sentido del equilibrio de poderes. Si bien es cierto que este es un régimen presidencialista, sin embargo, el contar con una autonomía del Poder Judicial, con una autonomía relativa, desde luego, del Poder Legislativo, pues se hace fundamental. Entonces, respecto a la perspectiva, pues los dos candidatos que quedaron al final, ninguno de los dos era, digamos, del entorno, de la proximidad del presidente López Obrador, pues que ha tenido una serie de pronunciamientos, señalamientos, críticas, incluso descalificaciones a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo que en esta ocasión dio un paso más al referirse explícitamente al ministro Mena y decirle que él estaba ahí porque le había perdonado o condonado, que es el término, perdón, a empresas una cantidades muy importantes de dinero. Si hacemos un análisis político específicamente de los dos perfiles, pues ninguno de los dos finalistas estaba en la órbita, insisto, de las afinidades del presidente, y esto me parece que es algo que debemos tomar en consideración. Algo que me llama la atención es que primero hay un cambio de estilo. Pasamos de las conferencias de Saldívar, los TikToks, a que no hay conferencias, no hay información. No hay cuenta de Twitter. Otra vez no hay ni cuenta ni Twitter. Entonces, eso parece que se nos olvida un poquito y entonces en la opinión pública criticamos mucho que Saldívar salía a dar conferencias, salía a TikTok, pero ahora no hay ni cuenta ni Twitter oficial, ¿no? Otra vez, carrera judicial, cerrados, no informo, no digo, no nada, ¿no? Y parece ser que hay una opinión pública que está muy cercana a esas prácticas y que les resulta sumamente atractivo. Digo, lo del TikTok a mí me pareció un poco excesivo, pero era una política de comunicación distinta y ahora estamos en la caja negra del Poder Judicial, ¿no? A mí eso me llama la atención primero. Dos, yo lo que creo que en las votaciones específicas donde va a resolverse los temas que le interesan al Ejecutivo, yo creo que va a haber una reconfiguración de las coaliciones internas. Y esa es lo que vamos a ver, y sí creo que va a haber uno o dos ministros operando a favor del gobierno, buscando jalar votos, detener intereses, etc. O sea, sí lo que vamos a ver es una coalición intentando no frenar ciertas decisiones al interior. Y eso se está reconfigurando ahorita, creo yo, ¿no? Se está reconfigurando ahorita con Saldívar reincorporándose a su sala, la ministra como presidenta, y bueno, pues vamos a ver qué sucede en este caso, pero sí creo que Yasmín es un eslabón débil que no permite configurar más coaliciones porque nadie quiere sumarse, nadie quiere acercársele, por decir, nadie quiere quemarse, por decirlo así. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es cómo vienen estos temas y vamos a ver si la ministra Piña en realidad pues se comporta como se ha venido comportando en ciertos temas o al final del día también termina votando hacia ciertos ejes. Hoy la prensa en estos días ha aparecido que sí, independencia judicial hacia afuera, pero por el otro lado le han ventilado que el familiar de la señora Wallace es su secretario de Estudio y Cuenta, y la señora Wallace empezó a ventilar los despidos que iba a haber, bueno, las renuncias que iba a haber en el ministro de la Defensoría Pública antes que la misma corte. Entonces, digo, no todo es color de rosa, pero sí creo que a mí lo que me preocupa es que en la opinión pública y sobre todo ciertos comentaristas jurídicos en redes sociales estaban en constante ataque a Saldívar y ahora están defendiendo cosas que parecen que no están tan bien, como que no tengan ni cuenta de Twitter oficial, ¿no?
O sea, a mí eso Claro. me hace pensar en que pues sí hay coaliciones de la opinión pública que estaban con ciertos intereses, ¿no? Y está bien, pero a la hora de la hora no somos tan independientes. Sin duda. Entonces, pronóstico reservado en cuanto al posible choque entre poderes, entre La poder primera prueba va ejecutivo a ser y poder Sí. legislativo. lo que apuntabas. Las primeras dos pruebas son el tema de la posibilidad finalmente de que la Guardia Nacional pase jurídicamente a la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y la famosa reforma electoral conocida mediáticamente como Plan B van a ser verdaderas pruebas. Muchísimas gracias. Vamos a otro breve corte y regresamos para hablar ahora sí de los temas de seguridad pública. Estamos de regreso en Política Hoy, nuestro tercer bloque de este programa para hablar sobre seguridad pública y también en lo que toca ese asunto a la Suprema Corte y al Poder Judicial en general. Una lectura de la detención de Ovidio Guzmán, hijo del capo del Chapo Guzmán Loera. Las preguntas son varias relevantes. Hubo ya un intento en 2019 por detener, por parte del Estado mexicano, por detener a Ovidio. Terminó en una situación de absoluto descontrol en Culiacán. Finalmente, orden del gobierno federal era soltar al preso. Se reaprehende ahora a inicios de año y pues, si uno revisa las notas mediáticas sobre ese proceso, hay muchísimas suposiciones, algunas que señalan a una participación directa de la DEA en ese proceso, algunas que señalan que fue la colaboración entre la DEA y la Marina, en que incluso se dio sin involucramiento directo de las autoridades federales mexicanas. Entonces, ¿qué se sabe de cierto y cómo podemos entender ese suceso? Esa detención nueva de Ovidio Guzmán. Hay que recordar que los acontecimientos del 17 de octubre del 2019, la operación concluyó con éxito. Es decir, sin disparar un tiro, entraron a la casa de Ovidio Guzmán, salieron sus hijos o hijas, alguien parecía ser su esposa, lo vieron. Y el presidente más de 3 veces en sus entrevistas matutinas dijo que él había ordenado, como polémico que resulta esa situación, la liberación de Ovidio Guzmán López. Entonces, en este capítulo 2, por llamarlo de alguna manera, teniendo el mismo escenario, es decir, Culiacán y algunas cabeceras municipales, particularmente la de Jesús María, pues tiene que ver con una búsqueda de los principales representantes de una de las organizaciones criminales complejas, como yo las denomino, más dinámicas, ¿no?, que hay en el escenario nacional. Ahora, respecto de los rumores y suposiciones, pues, como le decía yo hace un momento al profesor Francisco González Ayerdi, para hacer estos análisis yo me baso en cosas oficiales, vocerías, ¿no? Por ejemplo, respecto de la supuesta participación de una agencia con, para decirlo de manera amable, tan polémico prestigio como es la DEA, la Drug Enforcement Agency. En el desarrollo de la reunión de los líderes del norte, América del Norte, que pocos días después se llevó a cabo en la capital de nuestro país, la vocera del Departamento de Justicia desde Washington señaló que había sido una operación 100% mexicana. ¿Alguien puede decir que estaban mintiendo? No sé. La verdad, yo como científico social no trabajo con especulación, trabajo con evidencias, como cualquier científico de cualquier área. ¿No? Entonces,
me parece que es una detención importante, aunque se haya suspendido, de acuerdo a lo que se ha leído en los medios de comunicación, por lo menos en los impresos, que un juez otorgó la suspensión definitiva para la extradición. No es algo nuevo, hay otros delincuentes que están reclamados con fines de extradición. Servando Gómez es uno de ellos, cabecilla de la familia michoacana, por lanzamiento de 2 granadas el 15 de septiembre en Morelia. Está también detenido con fines de extradición Rafael Caro Quintero. En el caso de Servando Gómez es interesante porque está reclamado con el delito de narcoterrorismo, que no existe en nuestro Código Penal. Entonces no puede proceder la extradición en esos términos. Entonces lo que vimos con el caso de la detención de Ovidio Guzmán, pues va en esta lógica de atender lo que se conocen como objetivos prioritarios, ¿no? Con el argot penal de la seguridad pública, que bueno, pues se atendió a esa problemática, no sin problemas muy serios, ¿no? Entre ellos el lamentable homicidio de soldados del ejército mexicano que pues, estuvieron ahí para cumplir con su deber. Ese es mi primer punto. ¿Nos puedes explicar un poco por qué es tan relevante el aspecto de la extradición? Porque creo que esa parte no necesariamente queda claro para quienes no son expertos en Yo los temas de tampoco, seguridad. ¿No era un experto? Bueno, lo que pasa es que el tema de la extradición, que sobre todo en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, fue un recurso muy utilizado para, de alguna forma, desarticular a las organizaciones criminales de estos cabecillas, porque lamentablemente de forma inexplicable, bueno, sí nos explicamos, ¿no? Hay delincuentes que siguen dirigiendo sus organizaciones desde los reclusorios, ¿no? Desde los pretendidos centros de readaptación social y reinserción. Entonces, sacarlos del país, pues evidentemente pierden el contacto. Esa es una. La otra, bueno, pues los antecedentes de que el papá de cabecilla delincuencial, pues se había fugado 2 veces de penales de máxima seguridad, ¿no? Uno de ellos, el de Puente Grande, que ya está cerrado, y por supuesto el del Altiplano, que fue Entonces, hay varios hijos de integrantes de la dirección de esta organización criminal, sobrinos e hijos de Ismael Zambada, ¿no? En particular su hermano Reinaldo Zambada. Uno de sus hijos han sido procesados y ya liberados algunos de ellos también, que han estado colaborando incluso ahora con el juicio a Genaro García Luna. Entonces, me parece que donde hay tantos elementos ahí mezclados, ¿no? La extradición es un recurso para romper los vínculos, ¿no? Entre el cabecilla y su profesor. Ya que mencionaste al juicio de García Luna, no me queda de otra que darle un seguimiento. Es un asunto fundamental. Es el primer alto funcionario de ese nivel, integrante de gabinete mexicano que está juzgado en territorio extranjero, está juzgado en Estados Unidos, y pues hasta ese momento varias de las declaraciones que han hecho testigos en este proceso pues están justo en días recientes pues sacudiendo la opinión pública de nuestro país. La declaración sobre su supuesta corrupción o pagos para que el Universal dicte notas críticas hacia entonces secretario de gobierno, y otro sobre involucramiento del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en pues, asuntos ligados al crimen organizado. Ya algunos testigos han dicho que fue el propio presidente quien le ordenaba a García Luna dar tratamiento especial al cártel de Sinaloa. Entonces,
¿Cuál es tu lectura de este juicio? Obviamente no sabemos hoy, todavía no hay una decisión, faltan varias semanas, pero creo que es interesante empezar a hablar sobre una lectura de qué impacto tiene ese juicio para la política mexicana y pues qué nos espera a futuro. Yo parto del supuesto que la opinión pública y publicada en México tiene un serio problema de percepción cuando se aborda el tema de México en los Estados Unidos, que creen que realmente México es un tema de trascendencia. Yo he estado revisando detalladamente los medios de comunicación estadounidenses, los impresos, parece, o sea, no es nota, pues, para utilizar el argot periodístico en esta facultad donde se imparte la carrera de ciencia de la comunicación, no es tema. Y también se nos olvida que la detención de García Luna, después de haber vivido 10 años en Miami, con la mejor visa, que la visa Einstein, se dan cuenta que los había engañado. Y lo detienen justo cuando está en su punto más álgido en la relación ríspida de Donald Trump con los servicios de inteligencia militares y civiles de seguridad nacional de su país. Cuando el entramado de inteligencia militar y civil, es decir, la CIA y el FBI, demuestran la participación del Kremlin en la elección de Trump. Y él lo dice públicamente, no estoy diciendo nada que no se pueda contar. Él dice, confío más en la palabra de Vladimir Putin que en los servicios de inteligencia del Estado estadounidense. Y a mí me parece que en ese entorno, el caso de García Luna, que es una pieza menor, como juicio, no estoy hablando de la persona, está en esa trama. Descalificar algo similar. Yo estudié las 371 páginas de la acusación de la DEA contra el general Cienfuegos. No servían ni para envolver carnitas. No tenían ni pies ni cabeza. Yo lo estudié. Por eso me sé el número exacto de páginas. Entonces, que en el 2017 el Estado Mayor Conjunto le da al general Cienfuegos la medalla de soldado ejemplar. Entonces engañó a todos, igual que García. Entonces, desde mi punto de vista, esto forma parte de la trama del conflicto entre Donald Trump y las estructuras del entorno del Homeland Security. Y México es un terreno, desafortunadamente, donde demócratas y republicanos, medios de comunicación, grupos de poder, la academia, lo utilizan para hablar de racismo, migración forzada, tráfico de drogas, lavado de dinero, violencia criminal. México es un tema que se vuelve un arma arrojadiza y más ahora que estamos ya Trump empezó formalmente con 2 mítines el sábado que pasó el anterior en New Hampshire y en Dakota del Norte, 2 eventos masivos ya buscando la candidatura del Partido Republicano. Entonces, estas variables no se deben de escapar. Ahora, entremos a la parte fina. Te pido que me acotes porque quiero escuchar también a mi colega José. No, de veras, no quiero ser grosero. Y cosa que está grabado. Primero, Genaro García Luna no contrató ningún despacho. Lo está defendiendo un abogado de oficio que le asigna la Corte Penal de Brooklyn. O sea, cuando digo que mexicanas y mexicanos famosos involucrados en temas delictivos contratan despachos de primer orden, es un dato que no se nos puede escapar. El otro, como sabemos, no se permite la toma de fotografías ni la entrada de celulares a las salas donde se desarrollan los juicios. Las viñetas, que es la costumbre que se tiene en Estados Unidos, en todas las viñetas, Genaro García Luna aparece de traje, saco, corbata y camisa de cuello. No aparece, o no es, aparece representado como otra vestimenta, lo cual también es interesante de analizar. Y al momento que estamos llevando a cabo esta entrevista, muchas gracias al Centro de Estudios Políticos, a Carolina, al profesor González Ayer, mi colega y al equipo. Entonces, y regreso al principio de mi exposición, trabajemos con evidencia. El dinero sabemos que siempre deja.
si no está en los paraísos fiscales de Andorra, de Luxemburgo, de Punta Cana en República Dominicana, en la ciudad de Panamá, ya no se mueve el dinero. La casa de Miami tampoco es Claro, tan barata, por ¿no? eso. No, pero una de las principales Las agencias, una, quizá la más poderosa, agencia de inteligencia civil de los Estados Unidos, es como el equivalente al SAT, el IAS. A ver si usted le regaló esta casa a su abuelita, ¿no? Oiga, señora, ¿y de dónde sacó ese dinero su nieto? Es decir, el dinero siempre se puede perseguir. Entonces, esto de que le llevaban maletas, hoy se mueve el dinero con nosotros. Lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, pues ojalá haya una segunda parte sobre este tema para... Además ya se anunció que hoy o ayer, bueno, es que no sé cómo se manejan los tiempos de las fechas de un programa, de que de los 72 testigos que iban a desvelar, ya no, es probable que se acabe incluso la próxima semana, ¿no? Cuando estaba programado para potencialmente 8 meses. Yo creo que sin duda tendremos que regresar contigo para hablar más sobre el caso de García Luna, el juicio. Y para cerrar, Josafat, una pregunta más para ti. Una difícil. Una difícil. No, la más sí, fácil, claro. por favor. Regresando un poco a México, de regreso a México, muchos temas que tienen que ver con seguridad nacional están en manos del Poder Judicial, ¿no? Las propias extradiciones de Ovidio, pero no solamente, de otros capos, Caro Quintero, están sujetos de la decisión del Poder Judicial. En la Corte están pendientes todavía varios asuntos que tienen que ver con el proceso de militarización, en particular su cuestionamiento a la reforma que coloca a la Guardia Nacional bajo el mando militar en la Sedena. Entonces, una lectura tuya de qué es la nueva Corte, la Corte de Piña, que hemos dicho que quizá no es tan nueva, ¿no? ¿Qué estrategia o qué ruta le ves a esos asuntos con la nueva presidencia y la situación que tú mismo comentabas de la ministra Esquivel en la integración de la Corte? Pues en primer lugar yo creo que no debemos de olvidar que la presidencia de la Corte también es la cabeza del Consejo de la Judicatura. Y en este tema muchos de los amparos van a caer en jueces federales. Entonces yo creo que ahí lo importante es ver, a diferencia de la presidencia pasada, que realmente se les brinden las condiciones institucionales y de garantía de que puedan los jueces actuar de manera autónoma y sincera, sin presión de la mañanera, del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación. Y ahí es donde vamos a ver, digamos, que el papel de la nueva presidenta, dentro como cabeza del Consejo de la Judicatura, en la medida de sus posibilidades, garantizar un ambiente institucional que les favorezca a los jueces actuar de manera sincera en estos casos. Y en dado caso de que haya ataques a estos jueces federales, pues veremos que una presencia, esperemos, más fuerte y más dura en defensa de la independencia judicial, que es lo que esperamos ver, pero hasta el día de hoy la ministra no tiene Twitter, entonces ni da conferencias de prensa. Es todo un tema ese, ¿no? Entonces, pues a mí sí me resulta eso muy llamativo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo defiende a los jueces federales, en este caso que muchas de las decisiones van a caer, sobre todo en temas de amparo, van a ir a jueces federales. Y sí, vamos a ver ahí qué hace la ministra como cabeza del Consejo de la Judicatura. Y por el otro lado, las decisiones que le van a caer a la Corte, yo sí creo que van a ser muy importantes, pero sí yo creo que hay que esperar a ver primero el proyecto cuando se pueda ver, que lo tienen que publicar, y a partir de ahí creo que vamos a ver las negociaciones al interior, porque vienen 3 proyectos que van a marcar, creo que, el rumbo de la Corte, que es lo del Plan B y la militarización. Creo que con estas, para bien o mal, para bien o para mal para la Corte, si son decisiones con cierto tono, puede salir como una Corte independiente, control, que está conteniendo el declive democrático. Pero si son decisiones polémicas, pues la Corte puede salir sumamente golpeada, ¿no? Entonces, ahí creo que es lo que tenemos que esperar, ver los proyectos, pero sí esperemos que la ministra Piña, pues como jefa y cabeza del Consejo de la Judicatura, pues, defienda a los jueces federales, que todos son los que van a definir muchos de los amparos. La Corte es un jugador político fundamental, ha adquirido en los últimos años cada vez más importancia
y definitivamente a lo largo de este año de 2023 las decisiones que se tomen en la Corte van a ser fundamentales para el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, para el futuro de nuestra democracia electoral y más allá de la parte meramente electoral. Entonces, seguramente regresaremos, y no pocas veces, a tocar los temas de seguridad pública, de la propia Corte y las decisiones con las que va a estar dándole forma a la vida de nuestro país en los próximos meses. Muchísimas gracias, Javier Josafat. Un privilegio hablar con ustedes. Encantada de tener esta charla. Ojalá acepten regresar pronto. Gracias. Ya lo dijiste, ¿eh? Gracias por la invitación. Nos escuchamos, nos vemos pronto. Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política.